algo que no se debe de hacer en Semana Santa es no tener relaciones sexuales. Sí. ¿Tú sabías por qué se tapan los santos o las imágenes religiosas en Semana Santa? Y justo tú sabías que en estas fechas, más bien el viernes, es recomendado que no debes de bañarte. Se dice que en época de Semana Santa, las personas que iban a misa veían que las figuras Se movían. lloraban. Bienvenidos a un episodio más. Yo soy Yadira Guzmán Y yo, Arly Reyes, y juntas somos Misteriosas Podcast. El día de hoy traemos un episodio bastante interesante y es que vamos a estar hablando acerca de las supersticiones y cosas que hay alrededor de Semana Santa, ¿no? Sí, yo sé que ahorita en estas fechas, en esta semana, todos andamos con la emoción de querernos ir de vacaciones, de salir, de hacer fiesta y infinidad de cosas, ¿no? Pero yo creo que después de esto lo van a pensar dos veces de por qué no debemos de salir. Pero bueno, para iniciar vamos a estar hablando un poco del contexto de qué es la Semana Santa. La verdad es que no vamos a entrar como mucha en historia ni nada de eso. Pues únicamente vamos a mencionar que es como la conmemoración al sacrificio de Jesucristo. Y es estas representaciones que hacen durante jueves, viernes y sábado, que es de la Última Cena, el Vía Crucis, la crucifixión y la resurrección. Y pues justamente para entrar como ya en lo turbiecito, vamos a iniciar con... ¿Tú sabías por qué se dice que el diablo anda suelto en Semana Santa? Pues es que se supone que ahorita las personas andan, bueno, en esa semana las personas están como muy vulnerables. Todo en general, todo el mundo está como muy vulnerable precisamente por los sucesos, ¿no? Ocurridos a lo largo de la historia, o más bien lo que dice la Biblia. Ajá, pero justamente se dice que es la época en donde más accidentes también pasan y como que más vulnerables están las personas de cometer como ciertos delitos o hacer ciertas cosas que los lleven incluso a acabar con su vida. Ajá. Y esto es porque se supone que Jesús murió el viernes a las 3 de la tarde y de alguna manera dejó a la tierra o los humanos sin protección. Y entonces por eso se dice que los demonios o los espíritus malvados pueden salir y celebran de alguna manera. Y entonces tú podrías estar más tentado a hacer cosas que pudieran provocarte algún daño o incluso que pudieran acabar con tu vida. Sí, de hecho, justamente se dice que en esta Semana Santa las personas son tan vulnerables que llegan a tener sueños proféticos o pesadillas. Y son demasiadas las personas que afirman haber tenido como pesadillas, sueños de que tienen, no sé, muertes repentinas de seres queridos o tener pesadillas literal horribles o malestares que los hacen despertarse a las 3 justamente de la mañana y que justamente en esta Semana Santa empiezan también a pasar como muchos desastres naturales y accidentes como lo mencionabas. Sí, y además de esto, no sé, pero seguramente algunas de sus abuelitas les habrán dicho eso de que en Semana Santa pues no debes de irte de fiesta, no debes de salir de tu casa, a menos que sea como una emergencia, porque se supone que pues cosas malas podrían pasarte. Y muchas personas también aseguran que por esas fechas o esos días que es jueves, viernes y sábado, como que se sienten las energías pesadas. Sí, dicen que si le prestas mucha atención a cómo se siente, el ambiente se siente pesado. Tú demasiado, o sea, a pesar de que a lo mejor estás en un momento que para ti es bueno con tu familia, de que estés de vacaciones o así, se siente el ambiente demasiado tenso, o sea, pesado de la energía, como pues mal. Sí, raro, ¿no? O sea, que la gente se siente cansada, se siente de mal humor, que además, de hecho se dice que el viernes, después de las 3 de la tarde, que se supone que es cuando Jesús perdió la vida, es el día y la hora específica para que todas las personas que hacen brujería y todas estas cosas turbias y malas
es como que el día más poderoso que tiene. Claro, por eso es que en estos días los gatos negros son como los más vendidos y los más, bueno, los que más sufren en esas fechas, precisamente porque los ocupan para esos rituales o hacer como pactos o satánicos y invocaciones. Ajá. Y eso de alguna manera, pues, está mal porque están, y no nada más los gatos, o sea, también son con gallinas, con cualquier cabras, animal. ajá. Pero por eso Y se hasta dice incluso que... los niños. De hecho, eso también lo dicen en Halloween, ¿no? Que por Ujú. estas épocas como que no regales o des en adopción a gatitos negros porque probablemente los van a ocupar para cosas, pues, como de brujería, ¿no? Ujú. Y bueno, también dice que existe la restricción de que en Semana Santa no debes de jugar naipes, dominó ni otros juegos de azar después de las 3 de la tarde, porque se supone que cuando Jesús perdió la vida, Ujú. en la historia o en la Biblia dice que los guardias que estaban ahí se pusieron a jugar juegos de azar para ver quién se quedaba con sus prendas que usó Sí. él ese día. Entonces, de alguna manera se cree que todo esto es una burla hacia Ujú. Jesús. Y que estás atrayendo mala suerte. Ajá. Y también se dice lo mismo, de que en Viernes Santo no debes de salir a los montes después de las 3 de la tarde, ya que como esa fue la hora en el deceso de Jesucristo, Ujú. por eso se dice que el demonio sale a festejar a los montes, arrastrándose a su paso a quien encuentre. Ah, esa no me la sabía. Ajá. ¿Tú sabías que tampoco algo que no se debe de hacer en Semana Santa es no tener relaciones sexuales? Sí. Se supone que, bueno, hay una creencia de que las parejas que mantienen relaciones sexuales durante Semana Santa podrían quedarse pegadas. Sí. Esto suena un poco ilógico, pero se supone que es como un castigo divino, porque este mito, fue difundido después de que varias personas hicieron investigaciones y científicamente y religiosamente sí podría pasar. ¿En serio? Porque yo dije, o güey, sea, ¿cómo puede ser de que será como los perros? Porque también lo leí, sí. ¿no? O Ujú. sea, sí lo leí, dije, ¿qué onda? Sí, o sea, lo suena ilógico, pero científicamente la parte de la mujer, La no lo vulva, quiero decir ajá. aquí, pero se reduce, ¿Se contrae? ajá, y hace que obviamente tenga como la presión que no sé, No pueda no salir, pueda salir, ¿no? ajá. Ah, ya entiendo cómo. Ajá. Sí, algo parecido a lo que le pasa a Algo los así. perros, Ujú. supongo, ¿no? Cuando se quedan pegados. Sí, suena gracioso, pero sí. Pero puede pasar, así Tienen que empiecen a abstenencia. analizarlo. De hecho, no sé si lo han escuchado, pero también mi mamá me dijo apenas que fue a misa, Ujú. que el padre que dio la misa, sí les dijo así como de que él rechaza que personas que pierden la vida en Semana Santa, ves que les hacen, bueno, en general les hacen como misas y todo eso, ¿no? Ajá. Pero él generalmente no acepta como esas misas de las personas que pierden la vida justo en época de Semana Santa, porque dice que es una fecha para orar, para rezar por Ujú. Jesús, por nosotros, no vacaciones. Y que muchas personas lo toman justamente como periodo vacacional, ¿no? Pero Así yo diría es. que también depende mucho de la religión que lleven, ¿no? Ujú. A lo mejor es más para católicos. Pero bueno, creo que yo no soy muy devota, o sea, eso sí lo debo de admitir, pero creo que en la religión igual como cristiana es lo mismo, o sea, tienes que guardar un ¿Sí? respeto y las personas van al templo a orar, o sea, es lo entonces, mismo. sí, porque yo decía, bueno, no creo que sea solamente los católicos, porque Ujú. en sí dan el periodo vacacional para todos, ¿no? Sí. Independientemente de la religión Yo creo que sea. lo ejecutan de diferente manera, porque eso sí, de que, como tú decías, el Vía Crucis y eso sí no lo hacen, por el tema de que piensan que estás haciendo referencia a otra vez recordar el dolor de Jesús en el hecho de muerte. Entonces, eso lo vemos como que mal. Ujú. Y Pero ahora, pues ahí les dejamos otro dato. ajá, de hecho también vamos a estar hablando de, ¿tú sabías por qué se tapan los santos o las imágenes religiosas en Semana Santa? Sí. Se dice que los demonios se apoderan de las imágenes, de las estatuas o de cualquier cosa que también sea un mediador para algo bueno y se Ajá. apoderan de ellos para hacer cosas malas.
Sí también es, pero bueno, en sí es porque seguramente muchos de ustedes lo han notado que en las iglesias cuando pasan y se acercan las épocas de Semana Santa, están todos los santos o las imágenes religiosas cubiertas con mantas moradas. Ujú. Y se supone que es porque precisamente es una fecha en donde la línea que separa el mundo de los vivos y los muertos se hace como más delgada, ¿sabes? Ujú. Entonces se dice que de alguna manera los demonios y los espíritus malvados pueden pasarse a nuestro mundo y Ah. comienzan a burlarse de las imágenes religiosas. Sí. O sea, como que se burlan delante de ellos y que además también puede pasar eso que tú dices, que como que entran en estas imágenes para robarse su energía. Ujú. La energía que acumulan buena de todas las personas que van y Que les van a- rezan, se las roban. Ellos les roban. Ajá. De hecho, tengo una historia buenísima que ahorita que estás tocando ese tema la quiero contar. A ver. Mira, se supone que hubo una persona de un lugar un poco alejado, como un tipo pueblo, que decía que era un chavo. Él iba con sus amigos, con sus compañeros a tocar como instrumentos en la iglesia. Ujú. ¿Cómo se dicen? Como monaguillos. Como el coro de la iglesia. Ajá, sí. Dice que él llevaba una semana asistiendo y justamente en Semana Santa dice que le tocó hacer como pues era una misa comunitaria, ¿no? Como para todos los del pueblo. Se iban a reunir todos. Y dice que cuando ellos estaban ensayando, vio como el Jesucristo, que estaba el más grande, que estaba en la iglesia, parecía que se estaba moviendo. O sea, estaba girando su cabeza. Que dijo, no, o sea, estoy como que mal, eso no puede pasar. Alucinando, ¿no? Sí, o sea, es una estatua, ¿cómo se va a estar moviendo? Además está hecha como de arcilla o de barro, no sé de qué esté hecho, pero no se puede mover, es obvio. Entonces, este chavo pues se le quedó viendo y confirmó que realmente sí se estaba moviendo. Y cuando él quiso tocar ese tema, obviamente en la iglesia adentro no lo quiso decir, ya fue cuando salieron todos y se lo dijo, se lo fue comentando a uno de sus amigos con los que él ensayaba. Le dice que había visto o había presenciado que se había movido, pero que no lo tome por loco, que de verdad lo había visto. Él dijo, es que no quiero hablar de este tema, pero yo también lo he visto. Ujú. Y dijo, pero es que sé que si le decimos al padre no nos va a creer. Y entonces dicen que ellos se fueron a sus casas y siguieron haciendo sus cosas. Se fueron creo que a jugar fútbol. Cada quien para sus casas y dice que él después se quedó como que con ese miedo ya no querer ir a la iglesia. Y que pues todavía le dio como que pues esa... ¿Miedo? No, como... Ya sé, curiosidad. curiosidad Ajá. de ver qué es lo que estaba pasando. Entonces dice que volvió a ir a la iglesia y que aquí se acercó con uno de los monaguillos de la iglesia y le comentó lo que había visto. Y él le dijo, ven, acompáñame. Y se lo llevó al jardín de la iglesia. Y dijo que le había comentado que había escuchado en esa semana que el padre estaba hablando con una de las personas que les ayudan en la misa Ujú. a recoger las ¿cómo se llama? ¿Limosnas? Ajá. Que había escuchado que él estaba recogiendo las cosas de la misa y todo ese rollo y que vio una persona con un manto blanco sentado en la esquina de las bancas. Ajá. Perdón por no saber decir, Sí. pero es que como yo no voy a la iglesia, Es lo que les se iba a me decir. complicó un poquito como saber Es que cómo se Arlet dice. profesa la religión cristiana y pues Ajá. yo católica, Y entonces van a por decir, eso me "¿Pero cómo no vas a saber?". pregunta. Pero es que no sé cómo decirlo. Ajá, sí. Pero bueno, el chiste es que lo vio ahí sentado y que él le dijo desde arriba donde estaba, oye, ¿quién eres? Estas ya no son horas para estar aquí. ¿No sabes que ya cerramos? Y le dijo, contesta, alza la cabeza. Y que entonces él se empezó a acercar porque vio que no respondía, pero esta persona estaba como que así agachada. No, ma, qué Y miedo, entonces dice que de pronto vio como que se agachó y pues ves que de lejos no se ve si te agachas ya no se ve que hay abajo. ¿no? Ujú. Entonces él se acerca y vio que nada más estaba ya el manto, ya no estaba la persona. O sea, ya no había nadie, nada más estaba como la cortinita así. Ajá, sí, lo Y que le estaba cubriendo, se le hizo ¿no? conocida puesto que esa manta era con la que tenía como capita
el Jesús que estaba colgado ya en como el que le ponen así cruzado, el ¿no? mantito, ajá. Ajá. Y que voltea a ver el Jesús y que ya no estaba. O sea, No que ya no tenía manches. ya no estaba tapado. Ujú. Y que se veía como si apenas estuviera como acomodando, porque ya no tenía los pies cruzados. Los tenía como que O abiertos sea, como si apenas se estuviera volviendo a poner en su posición normal. original. Ajá. No Y manches. que ya después, pues, mandaron a bajar al Jesús porque pues ya no, dijeron que qué es lo que estaba pasando, ¿no? Pues lo bajan y resulta que al momento de que lo bajan se cae. Ujú. Y adivina qué había adentro. Ay, eso ya se llama una cosa como de otra religión o una brujería. No, un cuerpo humano No de un hombre. manches. Claramente en descomposición, pero dentro de esa estatua había un hombre. Bueno, que cabe mencionar que hay estatuas bastante grandes y que puede llegar a pasar. De hecho, Sí. no sé si hayan visto que luego, por ejemplo, en lo que son las figuras de la Virgen de Guadalupe o así de algunos santos que se Ujú. han caído y se han roto, luego a veces las personas llegan a encontrar otros santos de la santería o cosas raras adentro de estas Porque imágenes. se presta, o sea, al final de cuentas lo ocupan para algo malo, pero le están dando ese poder adentro de... Ajá, porque de alguna manera tú lo estás venerando a la imagen que tú estás viendo, Y le estás dando el poder. pero el poder se lo están dando como adentro a algo más, ¿no? Ajá. Sí ha pasado. Y es que anteriormente lo hemos platicado que así se hacía cuando llegaron los españoles y empezaron a evangelizar a todo lo que son pues los que vivían aquí en México y en otras partes del mundo. Y como cada quien tenía sus propios santos o sus propios dioses, Ujú. y para que los españoles no acabaran con sus vidas o les llamaran la atención, ellos usualmente escondían dentro de las figuras o las imágenes religiosas católicas a sus dioses Sí. para de esta manera alabarlos. Ajá. Y entonces pues es algo que también pasa. Sí. Lo turbio fue que después de que vieron eso, pues obviamente llamaron a las autoridades y llevaron la estatua. Y lo perturbador fue lo que vino después. Pues el padre quiso ocultar obviamente esto a toda costa, que el pueblo se enterara, pero obviamente se enteraron. Es pueblo. Entonces Sí. todos se enteraron. Pueblo chico, infierno grande. Y empezaron a decir personas de la comunidad que veían a un hombre con una mantita blanca que iba caminando por las calles y cuando lo veían se reía. Y tenía el mismo, los mismos gestos, la misma facción del Cristo que tenían colgado ahí. Y que incluso dicen que empezaron a desaparecer las personas del pueblo. Y que era como muy curioso porque todo eso pasó en Semana Santa y fue una semana de terror, ¿no? Y que incluso desde ahí todas las personas de esa comunidad dejaron de hacer lo del Vía Crucis y todo eso porque en vez de tenerle como una fuerte creencia por algo bueno, lo vieron ya como algo malo. Y tenían miedo, ¿no? El padre quien mandó a destruir pues esta estatua falleció y nadie supo cómo. De hecho desapareció, después encontraron su cuerpo y Pues dicen está que su cara estaba riéndose. No manches. Los como gestos como de- la película de Smile, ¿no? ¿No viste la de Sonríe? sí, que le cuando sonríe, ajá, ¿no? Pues dicen que encontraron así. su cuerpo así, de esa sonriendo. sonrisa perturbadora. Ajá. Pues sí está interesante esa historia, pero justamente volviendo a de donde surgió esta historia de por qué están tapadas las imágenes religiosas, me acordé de que hay otra versión. Se dice Ajá. que también las tapan, y hablando de lo que tú estás hablando, Ujú. que porque a veces las personas ven, o antes de que se empezaran a tener esta cultura de tapar las imágenes religiosas, se dice que en época de Semana Santa, las personas que iban a misa veían que las figuras Se movían. lloraban. Ah, sí. Ajá. Se hizo muy popular un video, ¿no? Ajá. Que de una virgen que creo que estaba llorando. Que lloraban y En Semana que Santa, ajá. dijeron que
figuras o las imágenes religiosas lloraban porque les daba tristeza ver lo que era el Vía Crucis y lo que sufría Jesús. Ajá. Entonces, bueno, está relacionado con lo que dices y pues de que puede pasar, ¿no? Porque sí está súper raro esto de estas imágenes que lloran, como por qué y de dónde. Porque se les han hecho pruebas y claramente se ve que no hay goteras arriba de donde provenga esta agua, ¿no? Sí. O esas lágrimas. Eso está curioso. Y ahorita que también estábamos hablando de esto y me dijiste de la sonrisa perturbadora y así, me vino mucho a la mente lo de la Pasión de Cristo, esta escena en donde se ve que la representación del diablo está cargando a como un bebé. Y que voltea a ver y el bebé se ríe así todo perturbador, ¿no? Sí. Es una de las imágenes o de las escenas yo creo que más perturbadoras que hay dentro de esta película, además de todo lo que se ve. Pero ahí ¿a qué le hacen referencia? Ajá, pues claramente resulta que la señora, la que está cargando al bebé, es el diablo, obviamente, en ambas versiones, ¿no? En versión del bebé y en versión adulta. Y se dice que es como de alguna manera un ser andrógeno, donde no sabemos si es hombre o mujer, porque se supone que los ángeles no tienen sexo. Ajá. Entonces se podría decir que es Lucifer, ¿no? Y que el bebé cuando lo carga y voltea a ver, creo que a la mamá a Jesucristo, ¿no? Cuando está pasando, que le sonríe porque es una metáfora de que incluso el diablo cuida a sus hijos. Y que en este caso Dios no lo hizo con Jesús. ¿Sabes? Mira, ese es un buen... Eso está turbio, ¿no? O sea, porque de alguna manera también por eso se dice que esto de que no debes de salir por las noches y eso, porque se dice que es los días en donde el diablo más tenta a las personas, incluidas a Jesús. Sí. ¿Te acuerdas que no sé si tú recordarás esta parte o no sé si ustedes recordarán esa parte de la Biblia en donde Jesús está llorando en el árbol y se supone que llega el diablo y le dice así como que se vaya, que él no tiene por qué sufrir eso, ¿sabes? Sí. Ese tipo de tentaciones que no tienen que ser meramente de que hagas algo malo, ¿sabes? O sea, te tenta de distintas maneras que a lo mejor no parecen tan malas, pero que te llevan a que las consecuencias sean crueles. Y es que toda la historia yo creo que de antes de Cristo y actualmente, el diablo siempre sabemos que se puede vestir de cualquier cosa. O sea, puede usar cualquier cosa con tal de manipularte y de atraerte y de hacerte manipular a que hagas algo malo y provocarlo. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en y por eso es que la deben de pensar 2 veces antes de salir. Así es. Y más si van a vacacionar. Y justo tú sabías que en estas fechas, más bien el viernes, es recomendado que no debes de bañarte. Se supone que ni horas antes del sábado de Gloria, ni tendrías que ir a ríos, mares, así que 0 vacaciones. Y que se supone porque el agua es considerada como algo sagrado. Entonces, por eso es que podrías tú estar recibiendo un castigo divino por bañarte o tocar el agua en estos días. De hecho, también mi abuelita sí nos decía mucho de que lo que es el viernes, después de las 3 de la tarde, que se supone que es cuando estamos de luto, que no debíamos de barrer la casa, que no debíamos de cantar, no debíamos de prender la televisión, no debíamos de bañarnos, como dices tú, y no me acuerdo qué más, pero eran así como que varias cosas de que literal no puedes hacer nada que de alguna manera aparente que estás celebrando cuando estás de luto. Justo. O sea, tendrías que literal estar como en una cuarentena. De que nada hacer, o sea, no hacer nada porque todo podrías provocar cosas malas. O sea, como tú lo dijiste, por estas supersticiones, se dice que si haces cualquiera de estas cosas estás atrayendo accidentes o que atraigas mala suerte, que haga algo malo pase. Sí. Y pues también justamente siguiendo con lo que estamos hablando, de que Semana Santa es una época muy paranormal. Obviamente también hay varias apariciones y cosas
que no pasan en cualquier época del año, ¿no? O sea, lo paranormal se puede manifestar sí en cualquier, pero justo en esta época pasa más que, por ejemplo, se vean más monjas fantasmales en lo que son conventos antiguos. O sea, muchas personas aseguran que justo en época de Semana Santa ven muchas como imágenes de monjas. Sí, y incluso no nada más monjas. Dicen que también aparecen sombras o cosas turbias, espectros o así, fantasmas. Pero en las iglesias, ¿sabes? En las iglesias y templos grandes. Y más en los antiguos. Que son justamente todas estas almas que andan como en pena. Y de hecho, aquí les voy a estar dejando una fotografía que se hizo bastante famosa de una supuesta aparición de una monja que fue en un convento en Toledo en 1885. Y se dice que en este lugar las monjas eran maltratadas, porque claramente, o sea, muchas veces no se les da como el valor a estas mujeres que dedican su vida a Dios, ¿no? Y no sé si sepan, pero anteriormente en algunos conventos, mientras estaba época de la Primera Mundial y la Segunda Mundial, era usual que los soldados se metieran a los conventos y abusaran, ya saben de qué manera, de las monjas. Sí. Y muchas veces las dejaban embarazadas. Y ellas en este afán de, bueno, no afán, sino en esta como opción que les quedaba de mantener el secreto para que nadie se enterara, pues perdían la vida teniendo a los bebés o perdiéndolos. No manches. Entonces, por eso es que hay muchas almas en pena específicamente de estas mujeres. De hecho, hay muchas historias de ellas. Yo encontré era justamente una monja. Le pusieron la Santa Verónica. No sé si había escuchado de ella. Se supone que nació en 1660 en Mercatello, Italia. Se supone que ella ingresó al convento de las Claricias capuchinas en 1694 y comenzó a experimentar estigmas en forma de corona de espinas alrededor de su cabeza y llagas en todas las partes de su cuerpo. Dijeron que a pesar de que ella quiso ocultarlos, le dolía tanto que tuvo que decirles a las personas que la conocían alrededor de la iglesia y que nadie hizo nada para ayudarla y que decían que Dios la estaba castigando porque hizo algo malo. Como si ella lo hubiera provocado, pero ella estaba convencida de que no había hecho nada malo y lo que hicieron fue el padre de la iglesia mandarla a desaparecer o más bien terminar con su vida porque iba a dar una mala impresión a la iglesia. Entonces a ella terminaron con su vida las mismas personas de la iglesia y después de esto se dieron muchas historias en esta comunidad. Dijeron que esta mujer o esta monja se aparecía en la iglesia justamente en Semana Santa con las heridas en las manos y la marca en la cabeza. Ese estuvo. Pero ahí es donde dicen, porque hay también muchas creencias de personas y así que dicen que en esas fechas les aparecen esas estigmas, les empiezan a salir en las manos o marcas en la cabeza como de cruz también. Pero no a personas precisamente que sean malas. Según yo entiendo, esas son como las personas elegidas de alguna manera por Dios y que están siendo como bendecidas con las marcas de Jesús, ¿no? Es que muchas personas tienen estas, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dirá? O sea, no saben lo que realmente significa, si es algo divino o un castigo divino. Entonces es ahí donde tienen pues esas dos controversias. Como este dilema, si es algo bueno o es algo malo que te pase pues eso, sí, ¿no? ¿tú qué pensarías? ¿Es un castigo divino o algo divino? Yo diría que es algo divino, ¿no? Porque no es algo que le pase a cualquier persona, ¿no? Y más cuando sabes que todas esas marcas están relacionadas con el deceso de Jesucristo porque de alguna manera dio su vida por nosotros, ¿no? Y ahí viene otra cosa, porque muchos dicen, Dios dio la vida por nosotros, más bien Jesús dio la vida por nosotros, o Él tuvo que darla porque no tuvo de otra.
En realidad él no dio la vida por nosotros, él falleció porque lo provocaron la muerte de Jesús. Ajá, pero... Él no dijo, voy a dar mi vida por ustedes. No, sí, se supone que él sabía desde que nació y desde que fue mandado a la tierra por su Dios, por su papá que fue Dios. Ujú. Él sabía desde siempre que su destino era morir crucificado. Por eso es que él tenía mucho miedo cuando estaba llorando en este árbol de llanto, en esta parte. Porque ella sabía lo que Porque iba a él pasar. sabía lo que le iba a pasar. Y por eso es que fue tentado por el diablo para que se Ujú. escapara y para que huyera. Porque él le decía Ok. que no tenía por qué sufrir eso. Y Ujú. y Jesús le dijo, no, vete, o sea, yo sé lo que tengo que hacer y eso. Y afrontó de alguna manera su destino porque él ya Ujú. sabía que estaba destinado a eso. Por eso se dice que Ok. Dios dio lo más poder, lo más querido que él tenía. ¿Que era su hijo? Ajá, que era su hijo, a su Mm. imagen y semejanza. Nadie ha visto a Dios. Ujú, sí, Todos no. sabemos que nadie sabe cómo es Dios. Pero se supone que cuando él mandó a Jesús aquí a la tierra, dijo que era a su imagen y semejanza. Ujú. Es decir, que por eso las personas creen que Dios realmente es como nosotros. A lo mejor esa es la razón por la que los extraterrestres están como tan obsesionados con la raza humana, ¿no? Ajá. Porque a lo mejor somos los más parecidos al ser divino, que es Dios. Ya les he mencionado en otros videos que probablemente el Dios que nosotros creemos sea el Dios de todos en general, porque obviamente alguien tuvo que haber creado todo el universo, ¿no? También Ajá. está la teoría del Big Bang, pero sabemos que hay cosas inexplicables, Ujú. cosas divinas que realmente existen y que Sí. pasan y que obviamente son propiciadas por algún ser. No estoy diciendo que sea el Dios que profesa la religión católica, sino que realmente puede ser el mismo Dios de los extraterrestres, ¿sabes? Es que yo creo que para todas las religiones, bueno, en cuanto a Cristo, todos el Dios Es el mismo Dios, ¿no? es el O sea, mismo Dios. llamado de diferentes maneras, pero es el mismo Dios. Y alabado de diferentes maneras, pero sigue siendo el mismo. Ajá. O sea, es el mismo. En excepción de las nuevas religiones, Y también, claro que... y seguramente también los extraterrestres tienen, Ujú. creen, o no sé, no me consta, ¿no? pero yo creo Ajá. que también han de saber que hay algo más grande que ellos, ¿no? Más grande Sí. que todos nosotros, que justo es el que como que controla varias cosas, ¿no? Y Ujú. tiene que ser este ser. Sí, claro. No Bueno, sé, de eso sí es estoy una consciente. teoría. ¿Ustedes qué opinan? Ya nos empezamos a ir. Y bueno, otras cosas que son bastante paranormales y que suelen pasar en Semana Santa es que las campanas de las iglesias suenen solas. Ujú. ¿Tú habías escuchado algo de eso? Ujú, sí. O sea, de que personas aseguran que en horas en donde claramente no hay nadie en la iglesia y que no deberían de sonar las campanas, Ujú. empiezan a sonar. Sí. Y hay una historia bastante famosa de una iglesia que se encontraba no sé en qué parte del mundo, pero que tenía justo una campana que de la nada empezaba a sonar y que la cuerda en donde que tenían que jalar se Ujú. veía que se movía sin que hubiera nadie. Entonces las personas se empezaron a asustar y empezaron a decir que esto era algo paranormal y que era prácticamente algo del diablo. Entonces Ujú. decidieron quitar esta campana y le Ujú. quitaron obviamente la cosa que va adentro, que no sé cómo se llama, que es la que Para hace que ya no sonara. Ujú. para que ya no sonara, y se supone que la desaparecieron. Y entonces esta historia se liga con una iglesia que hay en Oaxaca. Se dice Ujú. que en una ocasión la catedral de Oaxaca hubo un terremoto y obviamente esta catedral como que se cayó. Ujú. Entonces cuando la estaban reconstruyendo y estaban remodelándola, les faltaba la campana y nadie sabe de dónde fue que salió una campana que Sí, ya justamente no tenía lo de en Adentro. medio, no tenía esta cosa. Entonces se supone Mm. que ellos idearon como un macito que sea como que en lugar de que sea la campana de adentro, el mazo le pega Ajá. y hace que suene. Entonces se dice que probablemente esto sea lo que está protegiendo a esa iglesia, que porque ha habido muchos terremotos y nunca más se ha vuelto a caer. Ala. ¿Qué será? ¿Que porque Ujú. está protegida por algo ¿Algo? o alguien? ¿Pero algo bueno o algo malo? No sabemos. Ujú. Se supone que si viene de Sí. algo turbio, podrían ser incluso que luego dicen que Algo las malo. campanadas del diablo. Sí. Entonces, pues no sabemos, pero algo la protege.
Ok. Oye, ¿tú también sabías que en Semana Santa no se debe de clavar clavos? Ujú. Se supone que en el Viernes Santo no deberías de hacer esto porque se dice que realizar esas actividades en este día específico puede atraer mala suerte o simbolizar la repetición de los sufrimientos de Cristo en Ujú. la cruz. Sí, sí, también era algo de que decía mi abuelita, eso de que... Y Digo que otra de las cosas es evitar vestir de color rojo, porque en algunas tradiciones indican que el color rojo está asociado al diablo. Ujú. Por lo que vestir de prendas de este color durante la Semana Santa estás atrayendo malas energías y está considerado como una falta de respeto a Dios o a Cristo en la cruz, y que también podría ser un conducto para que te pasen cosas Cosas malas. malas, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y bueno, para seguir, bueno, más bien para terminar esto de todas las cosas paranormales que suelen pasar en Semana Santa, ¿sabías que también se dice que hay Ujú. avistamientos de procesiones de sombras? Como que ven muchas sombras. Ajá, muchas sombras, pero que van con sus velitas, como si fueran como a algún sitio en especial. Ujú. Y se supone que estas sombras son justo las almas que andan penando de, pues, de las personas, pero que específicamente las Ajá. personas las ven más en Semana Santa. Que porque de alguna manera estas como procesiones o esto que están haciendo ellos es para buscar como el perdón de Dios por aquellas cosas que no hayan hecho, por lo que no pueden descansar en paz. Muchas personas creen Ujú. que estas procesiones de sombras o de estas almas que andan obviamente en las procesiones son como de alguna manera milagrosas y que los pueden ayudar en algunas cosas de salud o algo con lo que anden cargando, y Ujú. que en lugar de tenerles miedo las buscan. O sea, buscan Buscan estas... las almas. Buscan, vas de cuenta que si tú estás en tu casa, Ujú. estas personas salen a buscar a ver si pasan estas procesiones para unirse a ellas y que de Ujú. alguna manera estas almas los ayuden con, con las cosas que ellos andan cargando. Por ejemplo, No piden manches. salud para algún familiar, a lo mejor dinero, ¿sabes? Dicen que son como que milagrosas. ¿A poco? Ujú, y que pueden ayudarlos. A mí Yo, me daría miedo Es lo mismo que yo pensé cuando leí acercarme. eso. Dije, no, neta, hay personas que buscan acercarse a estas ánimas. Yo definitivamente no lo haría. No, yo tampoco, yo dije, yo también tendría mucho miedo, Más ¿no? por la historia que conté acerca de esto. Porque, bueno, es que no nada más he escuchado historias acerca de pueblitos así donde dicen que justamente en estas fechas te aparecen así como pequeñas, no sé, comunidades de grupitos de Ajá. almas que se supone que van se escuchan como las campanadas que tú decías y que van con sus velitas en medio de las calles a las 3 de la mañana. Y Sí, para mí eso sería como muy perturbador. Ahora, acercarme con ellas para unírmeles, no, no, pues Yo no. apenas grabé una en mi podcast de relatos reales, que yo creo que ya va a salir esta semana, Ajá. acerca justo de procesiones que son como de ánimas del purgatorio o de almas que andan penando. Y haz de cuenta que la abuelita, no les voy a contar toda la historia para que vayan a escucharla, pero la esencia es que la abuelita siempre le decía a su nieta que nunca saliera después de determinada hora, a pesar de que escuchara ruido, personas hablando y eso, que nunca saliera. Y una vez, ni que hiciera ruido tampoco, que nunca debía, y que tampoco no tenía que haber luz. Y que una vez la nieta no le creyó y dijo así como de, pues no creo que pase nada si prendo mi vela y a lo mejor me pongo a hacer cosas, ¿no? Ujú. Y entonces dice que de repente empezó a escuchar como muchas personas pasando afuera de su casa, que era Ajá. como un tipo bosquecito, y que entonces ella se asomó y que empezó a ver muchas personas pasando con sus velas, así, lucecitas. No más. Y que entonces ella dijo así como de, pues quién sabe quién sea, ¿no? Ujú. Y que de repente vio que una de estas personas que iba pasando volteó hacia donde ella estaba y empezó a caminar hacia ella. Uy, no. Ajá, y que Ajá. ella solo se quedó así como anonadada sin saber qué hacer, y que la abuelita rápido llegó, apagó la luz
Y le dijo, no digas nada, cállate. Y que entonces de repente cuando ella volteó a ver a su abuelita y de repente cuando volteó a ver a la ventana, ya había muchas, o sea, había varias. No manches. Ajá, y entonces dice, no hagas ruido. Y ya después de un rato que ya no escucharon ningún ruido ni nada, dice que simplemente esas como personas o esos espíritus o lo que sea, empezaron a alejarse. Que Ajá. porque se supone que ellos se acercan a ti cuando te escuchan o cuando ven las luces. Que realmente las luces, las velas, sí los atraen. Sí. Ujú. Yo tengo una historia con eso. Ay, no me gusta contarla porque sí me da como un poquito de terrorcito. Pues sí está tétrica. Pero recuerdo que un sábado santo, nosotros, bueno, yo tenía creo que como unos 13 años más o menos. Mi hermano yo creo que me ganaba por 1.5. Y recuerdo que estábamos en el patio de la casa y mi mamá nos compró como de esas alberquitas que se ponen inflables afuera en el patio, ¿no? Ujú. Y nos la pasamos ahí de que con mis primos, mojándonos y así. Y recuerdo que estamos en el patio de la alberca, adentro de la alberca, y estamos volteando hacia la puerta de donde vivíamos. Y en uno de esos, mi primo me dijo, ¿viste? Y yo volteo luego, y le digo, ¿qué vi? ¿Viste? Y yo, ¿qué vi? Mi hermano, no manches, Ay, sí qué vi. Y yo, ay, ya dejen de estar jugando así. Ajá. Ya te imaginas, yo pensaba que me estaban choreando, ¿no? Y que me están queriendo asustar. No, sí viste, que alguien se metió a la casa, pero fue una sombra negra. Y todos así, todos y mis primas así. Yo recuerdo que mi prima, la más chiquita, como que se puso a llorar porque la espantaron. Y dijeron, no, ya no hay que hablar de eso. Y ya no hablamos de eso. Y recuerdo que ahora yo estaba volteada hacia ella, pues estábamos volteando hacia ella normal. Y que vimos justamente cómo pasó la sombra por la ventana y se dirigía hacia la cocina. Pero, o sea, sí, pasó rápido, como caminando así como si estuviera en su casa. Ajá. Y entonces yo me quedé así como de, ahora sí vi, ¿no? Y todos Sí. vimos. Entonces sí nos quedamos así como de, ¿quién le va a decir a mi mamá? ¿Quién está allá adentro? No, pues nada más está mi mamá. Y todos de que, pues está raro, ¿no? Porque sí se veía una sombra grande. O sea, era una sombra, yo creo que del pre de las puertas. Ujú. Entonces sí estaba grande. Luego de eso, en la noche, pues ya nos olvidamos como que del tema y así, porque era normal que viéramos cosas en la casa. Ujú. Entonces, en la noche, te digo que como a las 2 de la mañana, mi hermano se levanta y me dice, oye. Yo me acuerdo que yo estaba en una litera y en la parte de arriba. Y mi hermano tenía su cama de la otra parte de la esquina, pero él estaba ahí solito. Y me dice, es que estaba llorando, o sea, con los ojos llorando. Y yo le decía, ¿qué te pasa? Ven. Y mi hermano, yo le digo, ay, ¿qué? Bueno, yo me subo. Y él se subió en la cama conmigo. De hecho, me dijo que se quería quedar ahí conmigo. Y me dijo que había soñado muy feo. O que no sabía si era un sueño o si sí lo había visto. Ujú. Le dije, ¿qué? ¿Qué fue? Y dijo, pues es que no sé, no estoy confundido. Yo vi que yo iba caminando sonámbulo hacia la cocina. ¿Te acuerdas donde vimos la sombra que se metió? Sí. Pues yo vi que se metió, o sea, que yo iba sonámbulo hacia la puerta de la cocina y vi a muchas monjas en círculo, cruzadas así como que de piernas, sentadas en el piso, con velas blancas. Y en medio tenían más velas, como que blancas y unas negras, pero estaban en medio muchas velas y ellas tenían una vela en la mano y estaban hablando como que en otro idioma que yo no entendía. Y entonces yo me les quedé viendo y una de ellas volteó y me vio y yo me quedé así y dice, yo me puse a llorar, pero no podía hablar, no podía gritar, no podía decir nada. Y esa monja me sonrió. No manches. Y fue cuando yo corrí y me metí a mi cama y me agarré así y me quedé dormido. Ujú. O sea, no sé, de la nada me quedé dormido, pero volví a despertar. Y ya estaba en su Sentí, cama. y dice, sentí que, no, dice que estaba destapado. Y dijo, yo caminé porque tenía los pies fríos. Y como teníamos piso de esos que te dejan, le está frío. Ah, ¿y te dejan piedritas? Ajá, entonces dice, yo tenía así las plantas de los pies No, como cuando me voy como si descalzo. realmente hubiera Ajá, caminado. y dice, entonces no sé si fue, no creo que hubiera sido un sueño.
pero si fue un sueño, estuvo muy feo y yo me le quedé viendo a mi hermano y dije, pues ya quédate aquí, pero pues ya ninguno de los dos nos dormimos porque hasta a mí me dejó asustada. Estuvo fuerte esa historia, porque, Sí. o sea, podría decirse que sí pasó, porque si no, no hubiera tenido eso en Ajá, sus y pies. además estaba destapada. Ajá. Sí, te digo que estaba hasta llorando, pero ahí No. estuvo. Ujú. Ay, qué turbio. Bueno, pues esa historia estuvo bastante turbia y no sé Ujú. ustedes qué pensarán. La verdad es que a mí sí, todos estos temas como que le estaba diciendo a Arlet Ujú. antes de empezar a grabar que cuando yo estaba investigando como que sí me maltripié porque sí Ujú. dije que hay varias cosas que sí me dejaron como que pensando. Ajá. Pero ustedes déjenos saber en los comentarios qué les pareció este video. Obviamente, qué opinan al respecto, ¿no? Sí es, y yo creo que ya los vamos a dejar con esa historia, Ajá, y no se olviden también de suscribirse al canal de activar su campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video les llegue la alerta. y de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que yo me encuentro como Chica Y Interesting. yo como Arly Reyes. Y este podcast lo pueden encontrar como Misteriosas Podcast en todas las plataformas de audio. Así que sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo y perturbador Video. Bye.